En el año 186 a.C., el Senado romano tomó una decisión sin precedentes que haría temblar los cimientos mismos de la República. Más de 7.000 personas fueron arrestadas en una sola noche. Miles fueron ejecutadas sin juicio formal. Las acusaciones eran tan perturbadoras que los registros oficiales fueron deliberadamente destruidos o alterados. ¿Qué amenaza podía ser tan terrible como para justificar esta masacre? No era una invasión militar, no era una conspiración política convencional, era algo mucho más inquietante para la mentalidad romana, un culto religioso que celebraba rituales nocturnos donde los límites entre lo divino y lo carnal se disolvían completamente. Los romanos lo llamaron el escándalo de las bacanales. Pero la palabra escándalo apenas captura la magnitud del pánico que se apoderó de Roma cuando los secretos de estos rituales salieron a la luz. Durante décadas, tal vez siglos, miles de ciudadanos romanos se habían reunido en bosques oscuros y templos ocultos para participar en ceremonias que desafiaban todas las normas de la sociedad romana. Hombres y mujeres mezclados. Esclavos junto a patricios, todos unidos en rituales que combinaban éxtasis religioso, embriaguez descontrolada y libertad sexual absoluta. Para una sociedad obsesionada con el orden, la jerarquía y el control, esto no era solo herejía. Era una bomba de tiempo social que amenazaba con destruir la estructura misma de Roma. La historia que estás a punto de escuchar ha sido deliberadamente oscurecida durante más de 2000 años. Los historiadores romanos que la documentaron tenían sus propias agendas políticas. La evidencia arqueológica fue sistemáticamente suprimida. Las traducciones modernas suavizaron los detalles más perturbadores, pero los fragmentos que sobrevivieron revelan una verdad incómoda. Roma, la civilización que se presentaba como el epítome del orden y la moralidad, albergaba en su corazón un culto de placer desenfrenado que atraía a decenas de miles de sus ciudadanos. ¿Qué hacía tan irresistibles estas ceremonias? ¿Por qué personas de todas las clases sociales arriesgaban su vida para participar? Y lo más importante, ¿qué verdades sobre la naturaleza humana revelaban estos rituales que Roma prefirió enterrar para siempre? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en el 186 a.C., debemos retroceder varios siglos y adentrarnos en los orígenes de un dios que Roma jamás pudo domesticar completamente. Dionisio para los griegos, Baco para los romanos. El dios del vino, sí, pero reducirlo solo a eso es ignorar su verdadera naturaleza. Dionisio era el dios de la liberación total, de la disolución del yo, del éxtasis que borra los límites entre lo humano y lo divino. Mientras otros dioses del panteón grecorromano representaban aspectos ordenados de la existencia, Dionisio encarnaba el caos primordial, la locura divina, el momento en que todas las máscaras sociales caen y el ser humano se encuentra desnudo ante su propia naturaleza. Las primeras celebraciones dionisíacas en Grecia eran eventos comunitarios realizados en plena luz del día. Las mujeres, llamadas ménades, abandonaban sus hogares durante varios días para vagar por las montañas en estado de trance religioso. Los relatos antiguos las describen desgarrando animales con sus propias manos, consumiendo carne cruda, danzando hasta el colapso. Los hombres que intentaban espiarlas eran despedazados sin piedad. Estas no eran metáforas poéticas. La evidencia arqueológica confirma que estos rituales incluían actos de violencia ritual real. El teatro griego, con sus tragedias de desmembramiento y locura, tenía sus raíces en estas ceremonias dionisíacas donde la línea entre actuación y realidad se difuminaba peligrosamente.
Pero cuando el culto cruzó el mar Adriático y llegó a Italia alrededor del siglo III antes de Cristo, algo cambió. Las celebraciones diurnas y públicas se transformaron en rituales nocturnos y secretos. El culto absorbió elementos de las religiones mistéricas del Mediterráneo oriental. De Egipto llegaron conceptos de resurrección y vida después de la muerte. De Asia Menor, prácticas orgiásticas asociadas con divinidades de la fertilidad. De los cultos órficos griegos, la idea de que a través del éxtasis religioso el alma podía liberarse temporalmente de la prisión del cuerpo. El resultado fue algo nuevo, algo que no encajaba en ninguna categoría religiosa conocida por los romanos tradicionales. Los iniciados en los misterios báquicos, como se llamaban a sí mismos, creían que a través de la embriaguez ritual, la danza extática y la unión sexual sagrada, podían experimentar directamente la presencia del Dios. No necesitaban sacerdotes como intermediarios, no requerían templos públicos aprobados por el Estado. El cuerpo mismo se convertía en templo, el éxtasis se volvía oración. Y lo más radical de todo, estas experiencias estaban disponibles para cualquiera, sin importar género, clase social o estatus legal. En una sociedad tan estratificada como Roma, donde cada aspecto de la vida estaba determinado por tu posición en la jerarquía social, esto era revolucionario. Las reuniones comenzaban después del anochecer en lugares cuidadosamente seleccionados. Bosques apartados en las afueras de Roma, grutas naturales cerca del río Tíber, villas privadas de patricios simpatizantes. Los iniciados llegaban con túnicas simples, sin joyas ni insignias que indicaran su rango. Un esclavo podía estar junto a un senador y nadie lo sabría. Las antorchas se encendían, los tambores comenzaban su ritmo hipnótico. El vino, mezclado según recetas secretas que intensificaban sus efectos, circulaba libremente. No el vino diluido que se servía en los banquetes respetables, sino vino puro, mezclado con hierbas y sustancias que amplificaban la experiencia. La música se intensificaba, flautas, címbalos, tambores creaban una pared de sonido que envolvía a los participantes. Los cantos comenzaban, invocando a Baco en sus muchos nombres: Liber, el libertador; Eleuterio, el que libera; Licio, el que disuelve las preocupaciones. Los iniciados comenzaban a danzar, primero en círculos, luego de forma cada vez más caótica. Los cuerpos se movían sin inhibición, guiados solo por el ritmo y el éxtasis creciente. Las túnicas se aflojaban o caían completamente. En ese espacio sagrado, la desnudez no era obscenidad, sino retorno al estado natural, previo a las construcciones sociales de vergüenza y decoro. ¿Qué veían exactamente estos iniciados en su trance? Los relatos hablan de visiones del Dios mismo apareciendo entre ellos, de sensaciones de unidad cósmica donde los límites del yo individual se disolvían, de experiencias de muerte y renacimiento simbólico. Algunos participantes caían en estados catalépticos, convulsionando en el suelo, mientras otros los rodeaban cantando. Otros entraban en frenesí sexual, creyendo que la unión de los cuerpos era una recreación del acto creador divino. No había distinción entre lo espiritual y lo físico. El placer carnal era visto como una forma de comunión con lo divino, pero había un elemento más perturbador en estos rituales, algo que los historiadores romanos posteriores enfatizarían para justificar la represión brutal que vendría. Los misterios báquicos incluían una ceremonia de iniciación que, según los acusadores, involucraba la violación ritual de jóvenes iniciados, tanto hombres como mujeres. Los relatos sugieren que aquellos que resistían o intentaban exponer los secretos del culto eran asesinados, sus muertes presentadas como desapariciones o accidentes. Los gritos de las víctimas eran ahogados por el sonido de tambores y címbalos. Sus cuerpos, según se alegaba, eran arrojados al Tíber o enterrados en lugares secretos.
¿Cuánto de esto era verdad y cuánto propaganda política diseñada para demonizar el culto? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que para el año 186 a.C., decenas de miles de personas en Roma y en toda Italia participaban regularmente en estos rituales. No eran marginados sociales. Incluían a madres respetables, comerciantes prósperos, veteranos militares, incluso algunos miembros de familias senatoriales. Se reunían en secreto, sí, pero sus números eran tan grandes que la logística de mantener el secreto absoluto era virtualmente imposible. Los susurros circulaban, las esposas desaparecían misteriosamente varias noches al mes. Los hijos regresaban de iniciaciones cambiados, con miradas que sus padres no reconocían. Roma en ese momento estaba en una encrucijada. Acababa de derrotar a Cartago en la Segunda Guerra Púnica apenas 18 años antes. El general Escipión el Africano había llevado a Roma a su primera victoria verdaderamente global. Las riquezas fluían desde territorios conquistados, pero con la riqueza venía también ansiedad. Los valores tradicionales romanos, las virtudes que habían construido la República, parecían estar erosionándose. La influencia griega, con su filosofía sofisticada y sus costumbres más liberales, se filtraba en todos los aspectos de la vida romana. Los conservadores del Senado veían con horror cómo la juventud romana adoptaba modos helénicos, prefiriendo la gimnasia desnuda y los debates filosóficos a la agricultura y el servicio militar. En este contexto de ansiedad cultural, los misterios báquicos representaban algo más que una excentricidad religiosa. Eran símbolo de todo lo que los tradicionalistas temían: el desorden, la igualdad peligrosa entre clases, la liberación de los instintos considerados destructivos para la cohesión social, y lo más amenazante de todo, los rituales creaban lazos de lealtad entre los participantes que potencialmente superaban su lealtad a Roma misma. Los iniciados juraban mantener secretos, se protegían mutuamente, formaban redes que cruzaban todas las divisiones sociales tradicionales. Para los líderes de Roma esto olía a conspiración, pero el Senado necesitaba un pretexto. No podía simplemente prohibir un culto religioso sin evidencia de algún crimen específico. Roma se enorgullecía de su tolerancia religiosa relativa, siempre y cuando los cultos no amenazaran el orden público. Entonces, en la primavera del 186 a.C., el pretexto perfecto cayó en su regazo. Una mujer joven llamada Hispala Faecenia se presentó ante los cónsules con una historia escalofriante. Era una prostituta liberada, alguien que la sociedad romana normalmente ignoraría, pero su testimonio era demasiado detallado, demasiado incendiario como para descartarlo. Hispala afirmó que había sido iniciada en los misterios báquicos años antes. Describió los rituales en detalle gráfico. Habló de iniciaciones que incluían violación ritual, de asesinatos de aquellos que intentaban abandonar el culto o exponer sus secretos, de juramentos de lealtad que obligaban a los miembros a mentir, robar e incluso matar en nombre de la hermandad báquica. Afirmó que el culto estaba infiltrado en todos los niveles de la sociedad romana, desde esclavos hasta senadores. Y lo más alarmante, sugirió que los iniciados estaban planeando algún tipo de acción coordinada contra el Estado romano mismo. Los cónsules, Spurio Postumio Albino y Quinto Marcio Filipo, actuaron con velocidad sorprendente. Convocaron una sesión de emergencia del Senado. Hispala fue interrogada extensamente. Su amante, un joven patricio llamado Publio Ebucio, corroboró su historia. Él mismo había sido presionado para iniciarse y había escapado justo a tiempo. Los senadores, ya predispuestos a ver el culto como amenaza, encontraron en estos testimonios la justificación que necesitaban, pero necesitaban más evidencia antes de actuar.
Ordenaron una investigación secreta. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Lo que descubrieron los investigadores del Senado superó sus peores temores. A través de interrogatorios de esclavos, quienes bajo tortura revelaban secretos de sus amos, comenzó a emerger una imagen del alcance del culto. No eran cientos de participantes, eran miles, tal vez decenas de miles solo en Roma. Y la red se extendía por toda Italia, desde las colonias del norte hasta Campania en el sur. Los rituales no eran ocasionales sino regulares, celebrados hasta 5 veces al mes según el calendario lunar. Los lugares de reunión eran numerosos y cambiaban constantemente para evitar detección. Pero lo más perturbador para el Senado eran las implicaciones políticas. Los miembros del culto se identificaban entre sí con signos secretos, se ayudaban mutuamente en asuntos legales y comerciales, votaban en bloque en las asambleas. En esencia, habían creado un estado paralelo dentro de Roma, con sus propias leyes, su propia jerarquía y su propia autoridad que competía con la del Senado. Si esta red decidía actuar de forma coordinada, podría paralizar el funcionamiento del gobierno romano, podría incitar revueltas, podría, en teoría, intentar un golpe de Estado. Los cónsules presentaron sus hallazgos al Senado en una sesión extraordinaria. La atmósfera era de pánico apenas contenido. Los senadores miraban a su alrededor con sospecha, preguntándose quién entre ellos podría ser un iniciado secreto. Se tomó una decisión dramática. El culto debía ser erradicado completamente. No solo prohibido, sino destruido hasta sus raíces. Todos los participantes identificados serían arrestados. Los líderes serían ejecutados. Los lugares de reunión serían demolidos. Y para asegurar que el culto no resurgiera, se promulgaría un decreto senatorial, el Senatus Consultum de Bacchanalibus, que convertiría en ilegal para siempre cualquier reunión báquica en todo el territorio romano. Pero primero necesitaban atrapar a los culpables, y aquí los cónsules demostraron una astucia notable. Sabían que si simplemente anunciaban su intención de reprimir el culto, los miembros huirían o se esconderían. Necesitaban un elemento sorpresa total. Entonces orquestaron uno de los engaños más elaborados en la historia de Roma. Convocaron una asamblea pública masiva en el foro. Miles de ciudadanos se reunieron, curiosos sobre el anuncio urgente prometido por los cónsules. Espurio Postumio tomó la palabra. Su discurso, preservado en parte por el historiador Livio, es una obra maestra de manipulación retórica. Comenzó apelando a los valores tradicionales romanos. Habló de cómo los ancestros habían construido Roma a través de disciplina, piedad y respeto a las jerarquías naturales. Luego, gradualmente, comenzó a describir una amenaza invisible que había crecido en medio de ellos. No mencionó el nombre del culto al principio. Habló de reuniones secretas, de juramentos impíos, de actos que violaban todas las leyes de dioses y hombres. La multitud escuchaba cada vez más inquieta. ¿De qué estaba hablando exactamente el cónsul? Entonces Postumio soltó la bomba. Reveló la existencia de los misterios báquicos. Describió sus rituales en términos calculados para maximizar el horror. Habló de iniciaciones forzadas, de asesinatos rituales, de conspiraciones contra el Estado. Afirmó que más de 7.000 romanos estaban involucrados, que el culto había existido durante años bajo sus narices, que personas que conocían, vecinos, familiares, podrían ser miembros secretos. El efecto fue exactamente el que Postumio buscaba: histeria colectiva. Las familias comenzaron a sospechar de sus propios miembros. Los vecinos se denunciaban entre sí. El miedo y la paranoia se extendieron por Roma como fuego en un campo seco. Y en medio de este caos, los cónsules lanzaron su golpe maestro. Anunciaron que los guardianes de las puertas de la ciudad,
Habían recibido órdenes de no dejar salir a nadie sin autorización explícita. Los vigilantes nocturnos patrullarían las calles buscando reuniones sospechosas. Y lo más importante, se ofrecía inmunidad total a cualquiera que delatara a miembros del culto antes de ser identificado por otros. La trampa estaba tendida. Los miembros del culto, que habían mantenido su secreto durante años, ahora enfrentaban una elección imposible. Podían permanecer callados y esperar no ser delatados, arriesgando ejecución si alguien más hablaba primero. O podían correr a las autoridades, traicionar a sus hermanos de iniciación y salvar sus propias vidas. Como era de esperar, muchos eligieron la segunda opción. Las denuncias comenzaron a llover sobre los magistrados. Nombres, direcciones, detalles de rituales, ubicaciones de lugares de reunión secretos. La noche que siguió al discurso de Postumio fue de terror puro para los iniciados. Los soldados, guiados por delatores, irrumpieron en casas por toda Roma. Hombres y mujeres fueron arrastrados de sus camas. Familias enteras arrestadas. Si más de un miembro estaba involucrado. Los gritos de terror resonaban por las calles. Algunos intentaron escapar por las murallas de la ciudad o esconderse en las alcantarillas. La mayoría fueron capturados. Los que lograron huir se convirtieron en fugitivos, perseguidos por toda Italia. Los arrestados fueron llevados ante magistrados especiales designados para procesar los casos. No hubo juicios formales en el sentido tradicional. El Senado había declarado que la participación en el culto era en sí misma evidencia de crimen capital. Los interrogatorios fueron brutales. La tortura era rutinaria, especialmente para esclavos y libertos. Los magistrados querían no solo confirmación de participación, sino también nombres de otros miembros. Cada persona arrestada se convertía en fuente de más arrestos. Las ejecuciones comenzaron casi inmediatamente. Los líderes del culto, aquellos identificados como sacerdotes o sacerdotisas, fueron estrangulados en prisión, el método de ejecución romano para traidores. Sus cuerpos no recibieron ritos funerarios apropiados, una deshonra terrible para la mentalidad romana. Para aquellos de ciudadanía romana que no eran líderes pero habían participado en los rituales más graves, el Senado ordenó ejecución sumaria. Los que tenían conexiones políticas o familiares poderosas a veces lograban conmutaciones. Sus penas de muerte se convertían en prisión perpetua o exilio, pero la mayoría no tuvo tanta suerte. Las cifras son difíciles de verificar, pero las fuentes antiguas sugieren que varios miles fueron ejecutados en las semanas siguientes a la represión inicial. Los números son tan grandes que algunos historiadores modernos los cuestionan, sugiriendo exageración por parte de los cronistas romanos. Pero incluso si la cifra real fuera la mitad o un tercio de lo reportado, seguiríamos hablando de una masacre en escala industrial. Madres ejecutadas por llevar a sus hijos a iniciaciones, comerciantes ahorcados por prestar sus almacenes para reuniones, soldados veteranos decapitados por participar en danzas extáticas. ¿Y qué pasó con los lugares físicos donde se celebraban los rituales? El Senado ordenó su destrucción total. Los templos báquicos privados fueron demolidos piedra por piedra. Los objetos rituales, máscaras, estatuas de Baco, instrumentos musicales, fueron confiscados y destruidos públicamente. Se excavaron grutas sospechosas de albergar reuniones y se rellenaron con escombros. Viñedos asociados con el culto fueron arrancados. La intención era borrar cualquier rastro físico de que los misterios báquicos habían existido alguna vez en suelo italiano. Pero el Senado no se detuvo ahí. Emitió el Senatus Consultum de Bacchanalibus, uno de los decretos más draconianos en la historia romana. El texto, preservado en una inscripción en bronce, descubierta en el sur de Italia en 1640, es notable por su alcance totalitario.
Prohibía cualquier reunión báquica sin autorización explícita del Senado, que requería un quórum de al menos 100 senadores presentes. Prohibía juramentos secretos relacionados con Baco. Prohibía contribuciones financieras al culto. Prohibía que hombres sirvieran como sacerdotes báquicos. Limitaba drásticamente la participación de mujeres. El decreto especificaba castigos severos para violaciones. Cualquiera que desobedeciera enfrentaba pena de muerte. Cualquiera que supiera de reuniones báquicas y no las reportara también era culpable de crimen capital. El decreto no solo se aplicaba a Roma, sino a toda Italia y eventualmente a todas las provincias bajo control romano. Copias fueron enviadas a magistrados por todo el territorio, con instrucciones de que fuera leído públicamente y que las poblaciones locales juraran cumplimiento. Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si el culto era tan peligroso, ¿por qué el decreto permitía excepciones? ¿Por qué no prohibirlo completamente? El texto deja una pequeña ventana. Individuos que afirmaban que su participación era esencial por motivos religiosos tradicionales podían solicitar permiso al Senado, y el Senado, sorprendentemente, concedió algunos permisos. Pequeños grupos, normalmente de no más de 5 personas, podían reunirse para celebraciones báquicas privadas siempre que fueran supervisadas y no incluyeran los elementos considerados más peligrosos. Grandes multitudes, juramentos secretos, iniciaciones de jóvenes. Esto sugiere algo crucial sobre la verdadera naturaleza de la represión. No era realmente sobre el dios Baco per se. Baco, como deidad del vino y la vegetación, era perfectamente aceptable para Roma. Lo que era inaceptable era el culto como institución social independiente. La amenaza no era teológica sino política. El Senado podía tolerar pequeños grupos privados adorando a Baco de formas tradicionales. Lo que no podía tolerar era una red organizada de miles de personas con lealtades que trascendían las estructuras de poder establecidas. Los años que siguieron a la represión fueron de terror continuado. Los cazadores de vacantes, como se les llamó, operaban por toda Italia. Informantes eran recompensados generosamente. Las comunidades que ocultaran miembros fugitivos del culto enfrentaban castigos colectivos. Gradualmente, sin embargo, la histeria comenzó a disminuir. Los casos más flagrantes habían sido procesados. Los líderes del culto estaban muertos o exiliados. Los miembros ordinarios, si habían sobrevivido, aprendieron a mantener sus creencias completamente privadas o a abandonarlas por completo. Pero había algo que el Senado no podía erradicar por completo: la memoria de lo que se había experimentado en esos rituales, la memoria de la liberación, por breve que fuera, de las restricciones sofocantes de la sociedad romana. Las madres que habían danzado bajo las estrellas recordaban. Los esclavos que por unas horas habían sido iguales a sus amos recordaban. Los jóvenes que habían experimentado éxtasis místico recordaban. Y algunos, en secreto, continuaron buscando esa experiencia, porque aquí está la verdad incómoda que Roma descubriría en las décadas siguientes. No puedes matar una idea con espadas. Puedes ejecutar a sus adherentes, puedes destruir sus templos, puedes prohibir sus rituales, pero si la idea responde a algo fundamental en la psique humana, encontrará formas de sobrevivir. Los misterios báquicos, en su forma original organizada, fueron efectivamente destruidos en Italia en el 186 a.C. Pero el hambre que habían alimentado, el deseo de experiencias que trascendieran las limitaciones de la vida ordinaria, ese hambre permaneció. En los años siguientes, comenzaron a aparecer otros cultos mistéricos en Roma: los misterios de Isis, de Egipto, los misterios de Mitra, de Persia, los misterios eleusinos, más respetables por su antigüedad griega. Todos ofrecían variaciones del mismo tema: iniciación secreta, experiencias transformadoras.
promesas de vida después de la muerte, sentido de pertenencia a una comunidad elegida. Roma aprendió a tolerar estos cultos siempre que mantuvieran perfiles bajos y no desafiaran abiertamente el orden social. Pero el culto báquico específicamente permaneció bajo sospecha durante generaciones. Los padres romanos usaban las historias de las bacanales como advertencias para sus hijos. Los moralistas las citaban como ejemplo de lo que sucede cuando se abandona la tradición. Los historiadores las presentaban como un momento de peligro cuando Roma casi pierde su alma. La narrativa oficial era clara. Roma había sido salvada de una conspiración siniestra por la vigilancia de sus líderes y la lealtad de ciudadanos como Hispala Faesenia. Pero había otra narrativa, susurrada en privado, preservada en fragmentos de poesía y arte. En esta narrativa, la represión de las bacanales era una tragedia. Era el momento en que Roma eligió el control sobre la libertad, la jerarquía sobre la igualdad, el orden sobre el éxtasis. Era el momento en que Roma decidió que algunos aspectos de la experiencia humana eran demasiado peligrosos para permitir, que algunas verdades sobre nuestra naturaleza eran mejor mantenidas ocultas. Los poetas de generaciones posteriores, escribiendo en tiempos más permisivos, a veces evocaban nostálgicamente los rituales báquicos. Ovidio, en sus Metamorfosis, describe las Ménades con una mezcla de horror y fascinación. Catulo alude a ceremonias dionisíacas en sus poemas más eróticos. Incluso el austero Séneca, filósofo estoico, reconoce en sus escritos que hay algo en la experiencia humana que anhela disolución, que busca perderse en algo más grande que el yo individual. Y aquí llegamos al momento crucial en nuestra narrativa. Es el año 185 a.C., un año después de la represión inicial. Los líderes del culto están muertos, miles han sido ejecutados. El decreto senatorial está en pleno efecto. Roma parece haber ganado. Pero en una villa abandonada en las afueras de Pompeya, muy lejos de los ojos vigilantes de los magistrados romanos, un pequeño grupo se reúne secretamente. Son sobrevivientes, iniciados que escaparon de la purga, y están determinados a preservar algo, cualquier cosa, de lo que se perdió. Han traído con ellos objetos sagrados salvados de la destrucción, una máscara de Baco, una crátera antigua para mezclar vino, instrumentos musicales escondidos durante meses. Se reúnen no para celebrar un ritual completo, es demasiado peligroso. Se reúnen para crear un registro, para pintar en las paredes de esta villa una representación de los misterios, para que si alguna vez llegara el día en que fueran olvidados completamente, quedara evidencia de que existieron. Lo que estos iniciados supervivientes no podían saber era que su pequeño acto de desafío sería preservado de la forma más dramática posible. En 79 años, el Vesubio entraría en erupción. Pompeya sería enterrada bajo metros de ceniza volcánica, y las pinturas que crearon esa noche permanecerían ocultas durante casi 2000 años, hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII. Pinturas que mostrarían exactamente lo que sucedía en las iniciaciones báquicas. Pinturas que confirmarían algunos de los aspectos más perturbadores de los relatos antiguos. Y pinturas que revelarían también la belleza, la complejidad y la profundidad espiritual de lo que Roma había intentado destruir. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. En 1748, cuando los excavadores del rey Carlos III de Nápoles comenzaron a desenterrar sistemáticamente Pompeya, no esperaban encontrar lo que descubrirían en una villa particular en las afueras de la ciudad. La llamarían la Villa de los Misterios, y sus paredes contenían la evidencia más completa y perturbadora jamás descubierta sobre los rituales que Roma
había intentado borrar de la historia 1900 años antes. Las pinturas murales, preservadas perfectamente por la ceniza volcánica del Vesubio, mostraban una secuencia detallada de una iniciación báquica y confirmaban que muchos de los elementos descritos en las acusaciones senatoriales de 186 a.C. no eran exageraciones. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los frescos ocupan las 4 paredes de una sala completa, creando un panorama continuo de 29 figuras humanas casi a tamaño natural. La secuencia comienza con una joven siendo preparada para la iniciación. Mujeres mayores la visten y coronan. Un niño lee de un rollo, probablemente recitando los textos sagrados del ritual. La atmósfera es solemne, casi ceremonial. Pero a medida que la secuencia progresa alrededor de la habitación, los eventos se vuelven progresivamente más intensos y perturbadores. Una figura femenina levanta un paño negro, revelando lo que hay debajo. Los expertos han debatido durante décadas qué representa exactamente este objeto oculto, pero la interpretación más aceptada es escalofriante. Es un falo ritual, símbolo del poder generador de Dionisio. La iniciada debe contemplarlo, confrontando directamente la naturaleza sexual del ritual que está a punto de experimentar. Su expresión, capturada brillantemente por el artista antiguo, es de shock mezclado con algo más difícil de definir. Terror, fascinación, ambos. En la siguiente escena, una figura alada, identificada como un demonio o espíritu divino, azota a la iniciada arrodillada. Esta no es una representación metafórica. La pintura muestra claramente el látigo en movimiento, el cuerpo de la mujer retorciéndose en dolor. Otras figuras observan impasibles. Esta era la prueba, el momento en que la iniciada debía soportar sufrimiento físico real como parte de su transformación espiritual. El dolor, en la lógica del ritual, destrozaba el yo ordinario, preparando el camino para el renacimiento como iniciada completa. Pero luego viene la escena más reveladora de todas. La iniciada, ahora del otro lado de su prueba, danza desnuda mientras una sátiro toca música. Su expresión es de éxtasis puro. A su lado, otra figura sostiene un tirso, el bastón coronado con piñas asociado con Baco. Y en el centro de toda la composición, Baco mismo reclinado en el regazo de Ariadna, observando todo con expresión enigmática. El dios está presente en su propio ritual. La iniciada ha logrado lo que buscaban todos los que participaban en estos misterios, una experiencia directa de lo divino. Cuando estas pinturas fueron descubiertas en el siglo XVIII, causaron sensación y escándalo en igual medida. Los académicos neoclásicos quedaron fascinados por su maestría artística, pero profundamente incómodos con su contenido explícito. Durante décadas, el acceso a la Villa de los Misterios estuvo restringido. Se consideraba inapropiado para mujeres y jóvenes. Las reproducciones de los frescos a menudo censuraban los elementos más sexuales. La incomodidad de Roma antigua con estos rituales se había transmitido intacta a la Europa moderna. Pero las pinturas planteaban preguntas que los académicos no podían ignorar. ¿Qué clase de sociedad permitía tales rituales? ¿Qué tipo de experiencias religiosas buscaban realmente los participantes? Y lo más importante, ¿por qué Roma había reaccionado con tanta violencia contra algo que, visto desde otra perspectiva, podía entenderse como búsqueda espiritual genuina? Para responder estas preguntas, debemos volver a los años inmediatamente posteriores a la represión de 186 a.C. El Senado había ganado su batalla contra los misterios báquicos organizados, pero no había ganado la guerra contra el impulso humano que alimentaba el culto. Y en las décadas siguientes, ese impulso encontraría nuevas formas de expresión, algunas incluso más radicales que las originales.
Los cultos mistéricos que florecieron en el Imperio Romano durante los siguientes siglos compartían DNA espiritual con las bacanales prohibidas. Los misterios de Isis prometían renacimiento espiritual a través de complejos rituales de purificación. Los misterios de Mitra, exclusivos para hombres y extremadamente populares entre soldados, incluían pruebas físicas brutales e iniciaciones en cuevas oscuras que simulaban descenso al inframundo. Los misterios eleusinos, los más antiguos y respetables, ofrecían a los iniciados visiones de vida después de la muerte a través de ayuno, sustancias alucinógenas y teatro ritual. Roma aprendió a tolerar estos cultos, en parte porque las élites mismas comenzaron a participar en ellos. Senadores que públicamente profesaban devoción a los dioses tradicionales del Estado, secretamente buscaban iniciación en misterios. Emperadores se convirtieron en devotos de dioses extranjeros. Adriano era conocido iniciado eleusino. Cómodo aparentemente participaba en rituales mitraicos. La represión brutal de las bacanales se convirtió en anomalía histórica más que política consistente. Pero Baco específicamente permaneció problemático durante siglos. Había demasiado bagaje histórico. Demasiados romanos recordaban o habían oído historias de la represión de 186 a.C. Los poetas podían evocar a Baco de formas románticas o eróticas, pero la práctica ritual real del culto báquico permaneció marginal, practicada principalmente en provincias lejanas, donde la memoria de la represión era menos vívida. Sin embargo, el arte dionisíaco floreció de formas fascinantes. Los mosaicos romanos frecuentemente representaban escenas báquicas, sátiros persiguiendo Ménades, Baco coronado con hojas de vid, procesiones dionisíacas con sus característicos tirsos y tambores. Los sarcófagos de romanos ricos a menudo llevaban relieves de triunfos báquicos, sugiriendo que la asociación de Dionisio con la muerte y el renacimiento hacía apropiado su imaginería para contextos funerarios. Era como si la sociedad romana, habiendo reprimido violentamente la práctica del culto, canalizara su fascinación hacia expresiones artísticas más seguras. Las comedias y sátiras romanas también reflejaban esta fascinación ambivalente. Plauto, escribiendo apenas generación después de la represión, ocasionalmente aludía a rituales báquicos en sus obras, siempre con tono burlón que sugería que la audiencia encontraba el tema tanto divertido como vagamente escandaloso. Petronio, en su Satiricón del siglo I después de Cristo, describe una cena decadente que parodia rituales religiosos, incluyendo elementos que recuerdan ceremonias báquicas. Lo que emerge de todas estas fuentes es un retrato de una sociedad profundamente conflictuada sobre el placer, el éxtasis y la liberación de las normas sociales. Roma se construyó sobre valores de disciplina, jerarquía y control. El mos maiorum, las costumbres de los ancestros, enfatizaba sobriedad, piedad tradicional y subordinación del individuo al bien colectivo. Pero los romanos eran también seres humanos, con los mismos impulsos hacia la trascendencia, la conexión y la experiencia estática que cualquier otro pueblo. Los misterios báquicos habían ofrecido un espacio donde estos impulsos podían expresarse sin disolver completamente el orden social. Irónicamente, al reprimirlos tan brutalmente, Roma eliminó una válvula de escape que podría haber sido compatible con la estabilidad a largo plazo. Los cultos mistéricos, que eventualmente llenaron el vacío, eran en muchos aspectos más genuinamente subversivos porque venían de fuera del mundo greco-romano y no podían ser asimilados tan fácilmente. Y luego estaba el cristianismo. Cuando esta nueva religión oriental comenzó a extenderse por el Imperio Romano en los siglos I y II después de Cristo,
Las autoridades romanas inicialmente reaccionaron con la misma mezcla de desconcierto y alarma que habían sentido hacia las bacanales. Los cristianos se reunían en secreto, compartían comidas rituales que incluían, según rumores, comer carne y beber sangre. Hablaban de muerte y renacimiento. Formaban comunidades de lealtad que trascendían clase y etnicidad. Rechazaban participar en cultos del Estado. Las acusaciones contra los primeros cristianos a veces parecían calcadas de las acusaciones contra los vacantes. Rituales secretos, juramentos de lealtad exclusiva, rechazo de las jerarquías sociales tradicionales, supuesta inmoralidad sexual. Las persecuciones de cristianos bajo emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano seguían una lógica similar a la represión de las bacanales. La percepción de que estos cultos amenazaban el orden social fundamental. Pero el cristianismo tenía ventajas que las bacanales no tuvieron. Su teología era más sofisticada y defendible en términos filosóficos griegos. Su organización era más disciplinada y jerárquica, eventualmente haciendo posible negociación con autoridades imperiales. Su mensaje tenía apelación especial para esclavos y pobres, pero también atraía a élites educadas. Y crucialmente, no incluía los elementos de libertinaje sexual que habían hecho tan vulnerable a las bacanales ante acusaciones de inmoralidad. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en 313 después de Cristo y eventualmente se convirtió él mismo, el Imperio Romano atravesó una transformación religiosa que superó cualquier cosa imaginada por los participantes de los misterios báquicos. En cuestión de generaciones, el cristianismo pasó de secta perseguida a religión de Estado. Los antiguos cultos paganos, incluyendo los restos del culto báquico, fueron gradualmente suprimidos. Pero aquí está el giro irónico de la historia. Muchos elementos de los misterios báquicos y otros cultos mistéricos fueron absorbidos por el cristianismo. La Eucaristía cristiana, con su transformación mística de vino en sangre divina, resonaba con rituales dionisíacos de comunión a través del vino. El concepto de muerte y renacimiento espiritual a través del bautismo reflejaba iniciaciones mistéricas. Las fiestas de santos cristianos a menudo se programaban en las mismas fechas que festivales paganos previos, incluyendo festivales báquicos. Los padres de la Iglesia cristiana vieron estas similitudes y las explicaban como obra del diablo, quien había creado imitaciones demoníacas de los verdaderos sacramentos cristianos para confundir a los fieles. Una interpretación más cínica es que el cristianismo exitosamente canalizó los mismos impulsos humanos que habían hecho popular a los cultos mistéricos, pero dentro de un marco teológico y organizativo que resultó ser compatible con el poder imperial. Para el siglo V después de Cristo, los últimos templos paganos estaban siendo cerrados o convertidos en iglesias. Los rituales báquicos públicos habían cesado completamente. El conocimiento de los misterios se había perdido casi por completo. Lo que sobrevivió fueron fragmentos, relatos literarios, arte, inscripciones como el Senatus Consultum de Bacchanalibus y, claro, las pinturas en la Villa de los Misterios esperando bajo ceniza volcánica a ser redescubiertas. Durante la Edad Media, Baco sobrevivió principalmente como figura literaria. Los monjes que copiaban textos clásicos preservaban las historias del dios del vino, aunque a veces con comentarios moralizantes sobre los peligros de la embriaguez. Dionisio Baco aparecía en alegorías como representación de los peligros del placer sensual descontrolado. Los viñedos, por supuesto, continuaron siendo cultivados y el vino continuó siendo central para tanto la cultura secular como la liturgia cristiana, pero la conexión con la deidad pagana era mayormente olvidada. El Renacimiento trajo renovado interés en la mitología clásica.
Artistas como Tiziano, Caravaggio y Rubens crearon pinturas de Baco que exploraban tanto su aspecto de dios festivo como su dimensión más oscura y orgiástica. Estas pinturas a veces escandalizaban, especialmente cuando incluían desnudez o sugerencias de comportamiento sexual, pero generalmente eran aceptadas como arte elevado, basado en fuentes clásicas respetables. Fue solo con el redescubrimiento arqueológico sistemático de Pompeya y Herculano en los siglos XVIII y XIX que Europa confrontó nuevamente la realidad física de lo que habían sido realmente los cultos báquicos antiguos. Las pinturas de la Villa de los Misterios, los grafitis eróticos en las paredes de Pompeya, los objetos rituales desenterrados, todo pintaba un cuadro muy diferente de las interpretaciones románticas de poetas y pintores. Los académicos del siglo XIX, viviendo en sociedades victorianas, obsesionadas con la moralidad sexual, luchaban por reconciliar la civilización romana idealizada que admiraban con la evidencia de rituales que les parecían depravados. Algunos argumentaban que las bacanales eran aberraciones, resultado de influencia griega corrupta sobre virtud romana originalmente pura. Otros sugerían que los romanos habían exagerado deliberadamente en sus acusaciones por motivos políticos. El siglo XX trajo enfoques más sofisticados. Los antropólogos comenzaron a comparar los misterios báquicos con rituales extáticos en otras culturas. Los psicólogos, especialmente aquellos influenciados por Jung, interpretaban a Dionisio como arquetipo del inconsciente, de los impulsos reprimidos que la civilización intenta controlar, pero que inevitablemente resurgen. Los historiadores sociales examinaban el culto en contexto de tensiones de clase y género en Roma antigua. Lo que emergió de todas estas investigaciones fue apreciación más matizada de lo que realmente representaban las bacanales. Sí, incluían elementos que la mayoría de sociedades modernas considerarían problemáticos: posible coerción sexual, uso de drogas, violencia ritual. Pero también ofrecían algo que las instituciones religiosas tradicionales no proporcionaban: experiencia directa de lo sagrado, temporaria igualdad social, espacio para expresión emocional y corporal que la vida ordinaria romana no permitía. Las mujeres, en particular, encontraban en los rituales báquicos una forma de poder y autonomía raramente disponible en la sociedad romana patriarcal. Las sacerdotisas báquicas ejercían autoridad religiosa real. Las participantes femeninas experimentaban una forma de libertad, aunque fuera temporaria y ritualizada, del control masculino. No es coincidencia que muchos de los relatos sobre las bacanales enfatizan el papel prominente de mujeres. Para los autores romanos masculinos, esto era parte de lo que hacía el culto tan amenazante. Similarmente, la participación de esclavos y libertos en igualdad con ciudadanos libres desafiaba la jerarquía social, que era fundamental para el orden romano. El Imperio Romano funcionaba sobre base de distinciones legales rígidas entre estatus. Un esclavo era propiedad, no persona con derechos. Un liberto permanecía marcado por su pasado servil. Pero en los rituales báquicos, estas distinciones supuestamente se disolvían. Todos eran iguales ante el dios. Todos podían experimentar el mismo éxtasis divino. ¿Esto hacía a las bacanales inherentemente revolucionarias? No necesariamente. Los rituales ofrecían liberación temporaria, no transformación social permanente. Al día siguiente, los participantes regresaban a sus roles ordinarios. Los esclavos seguían siendo esclavos. Las mujeres seguían siendo subordinadas a autoridad masculina. En ese sentido, el culto podría verse como válvula de escape que de hecho preservaba el status quo al proporcionar liberación catártica de sus tensiones. Pero las autoridades romanas claramente no lo veían así.
Para ellos, la mera existencia de espacios donde las jerarquías normales no aplicaban era intolerablemente amenazante. El hecho de que estos espacios fueran temporarios y ritualizados no importaba. Lo que importaba era que creaban lealtades y experiencias compartidas que competían con lealtad al Estado romano. Y quizás tenían razón en preocuparse. Las sociedades se mantienen unidas no solo por leyes y fuerza militar, sino por consenso sobre valores compartidos y jerarquías aceptadas. Los misterios báquicos, al ofrecer valores alternativos y relaciones alternativas, debilitaban ese consenso. Si miles de personas regularmente experimentaban formas de ser que contradecían el orden oficial, ¿cuánto tiempo antes de que comenzaran a cuestionar ese orden de formas más fundamentales? La represión de 186 a.C. puede verse entonces como momento decisivo en la historia romana. Roma eligió orden sobre libertad, control sobre éxtasis, jerarquía sobre igualdad ritual. Esta elección ayudó a Roma a construir un imperio que duraría siglos, pero también significó que ciertos aspectos de la experiencia humana serían permanentemente marginalizados o suprimidos en la cultura romana oficial. Lo que nos lleva a pregunta final: ¿qué relevancia tiene todo esto para nosotros hoy? Los misterios báquicos terminaron hace 2000 años. ¿Por qué deberíamos importarnos sobre rituales antiguos que la mayoría consideraría extraños o incluso repulsivos por estándares modernos? Porque las tensiones que los misterios báquicos revelaban siguen con nosotros. Nuestras sociedades continúan lidiando con la pregunta de cuánta libertad individual es compatible con orden social. Continuamos debatiendo el lugar apropiado del placer, el éxtasis y la expresión sexual en vida pública versus privada. Continuamos negociando entre necesidad de jerarquías funcionales y aspiración de igualdad fundamental entre personas. Las drogas recreativas modernas, la cultura de festivales de música, el uso de sustancias psicodélicas en contextos espirituales o terapéuticos, todos estos fenómenos conectan con los mismos impulsos que alimentaban los misterios báquicos. Deseo de trascender la conciencia ordinaria, de experimentar conexión con algo más grande que el yo, de escapar temporalmente de las restricciones de la vida cotidiana. Y las respuestas sociales a estos fenómenos, desde prohibición legal hasta pánico moral, reflejan las mismas ansiedades que llevaron a Roma a reprimir las bacanales. La historia de las bacanales también nos recuerda que las categorías que usamos para organizar la experiencia, religioso versus secular, espiritual versus físico, sagrado versus profano, son construcciones culturales que diferentes sociedades trazan de formas muy diferentes. Para los participantes en los misterios báquicos, no había contradicción entre experiencia sexual y experiencia espiritual. La embriaguez era forma de oración, la danza era acto religioso, el cuerpo era templo en sentido muy literal. El cristianismo occidental heredó de Roma cierta desconfianza del cuerpo y del placer físico. La idea de que lo espiritual era inherentemente opuesto a lo carnal, que la santidad requería represión de los deseos corporales, esta idea tiene raíces en tanto filosofía griega como práctica romana. Los misterios báquicos representaban alternativa, espiritualidad encarnada, divinidad experimentada a través del cuerpo, no a pesar del cuerpo. Movimientos modernos, desde ciertas formas de feminismo hasta filosofías de sexualidad positiva, hasta uso religioso de psicodélicos, todos en algún nivel están reclamando esta alternativa. Están argumentando que el camino hacia lo sagrado no requiere necesariamente negación del cuerpo y sus placeres. Que el éxtasis, en todas sus formas, puede ser portal hacia dimensiones más profundas de la experiencia humana. Sí, parte 2. Continuación. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración,
La mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Claro, estos movimientos modernos operan en contextos muy diferentes de Roma antigua. Tenemos conceptos de consentimiento, autonomía individual y derechos humanos que no existían en el mundo antiguo. Podemos y debemos criticar aspectos de los misterios báquicos que violaban estos principios. Las iniciaciones forzadas, si realmente ocurrían, eran inaceptables. La violencia ritual contra participantes no consintientes era abuso, no iluminación espiritual. Pero reconocer estos problemas no requiere rechazar completamente la visión subyacente. Es posible imaginar formas de espiritualidad encarnada que honren tanto el cuerpo como el consentimiento. De hecho, muchas tradiciones religiosas contemporáneas intentan precisamente esto. El Tantra, ciertas prácticas paganas modernas, algunas corrientes del judaísmo y el cristianismo que enfatizan la bondad de la creación física, todos buscan integrar lo espiritual y lo corporal de formas que respeten la dignidad y autonomía humanas. La otra lección de las bacanales es sobre el poder del secreto y la comunidad. Los iniciados en los misterios compartían algo que los vinculaba más allá de las divisiones ordinarias de la sociedad. Habían experimentado juntos momentos de vulnerabilidad extrema y éxtasis transformador. Estos lazos eran tan fuertes que muchos prefirieron morir antes que traicionar a sus hermanos de iniciación. En nuestro mundo hiperconectado, pero a menudo alienante, hay hambre creciente de este tipo de comunidad profunda. Las personas buscan espacios donde puedan ser auténticamente ellas mismas, donde las máscaras sociales puedan caer, donde la conexión genuina sea posible. Los grupos de apoyo, las comunidades intencionales, los retiros espirituales, todos intentan crear estos espacios en formas apropiadas para nuestro tiempo. Pero también vemos los peligros, los cultos modernos que explotan esta hambre de comunidad y trascendencia, los movimientos que comienzan con ideales genuinos pero derivan hacia abuso y control. La historia de las bacanales nos recuerda que el deseo de experiencias transformadoras y comunidad profunda puede ser manipulado, que los espacios donde las normas ordinarias se suspenden pueden ser lugares tanto de liberación como de explotación. Entonces, ¿cuál es el balance correcto? ¿Cómo creamos espacios para experiencias que desafíen y trasciendan lo ordinario sin reproducir los problemas de los misterios báquicos? No hay respuesta simple, pero la historia sugiere que varios factores son cruciales. Primero, el consentimiento debe ser genuino y continuo. Los participantes deben saber exactamente qué están aceptando. Deben tener libertad de retirarse en cualquier momento sin repercusiones. Las iniciaciones secretas, donde la naturaleza real del ritual solo se revela después de que la persona está comprometida, son problemáticas precisamente porque eliminan consentimiento informado. Segundo, debe haber accountability. Los líderes de comunidades que ofrecen experiencias transformadoras deben ser responsables ante algo más allá de su propio poder. Los misterios báquicos eran autónomos, respondiendo solo a su propia jerarquía interna. Esto creaba condiciones perfectas para abuso. Las comunidades modernas necesitan mecanismos de supervisión, ya sean legales, comunitarios o ambos. Tercero, la integración es importante. Las experiencias extáticas o transformadoras no deben ser completamente separadas del resto de la vida. Debe haber formas de integrar lo aprendido o experimentado en estos momentos especiales en la existencia cotidiana. De otra manera, se convierten en escapes que pueden ser adictivos, pero no transformadores en sentido más profundo. Cuarto, el balance entre transgresión y orden. Los misterios báquicos ofrecían transgresión completa de normas sociales. Roma respondió con represión total. Ningún extremo es sostenible. Las sociedades saludables necesitan tanto normas que proporcionen estructura y previsibilidad
como espacios donde esas normas puedan ser cuestionadas y temporalmente suspendidas. El arte, el carnaval, el ritual religioso, todos pueden servir esta función de forma que enriquezca en lugar de amenazar el orden social. Finalmente, humildad sobre lo que realmente sabemos sobre la naturaleza humana y la espiritualidad. Los participantes en los misterios báquicos creían que habían encontrado verdades últimas sobre la existencia. Las autoridades romanas creían que sabían exactamente qué tipo de comportamiento era necesario para una sociedad estable. Ambos estaban tan convencidos de su rectitud que justificaban extremos, violencia ritual en un caso, masacre estatal en el otro. 2000 años después, con toda nuestra ciencia y filosofía avanzada, todavía no tenemos respuestas definitivas sobre las grandes preguntas. ¿Qué hace significativa la vida humana? ¿Cómo debemos equilibrar libertad individual y bien común? ¿Cuál es el lugar apropiado del placer y el éxtasis en una vida bien vivida? La historia de las bacanales nos recuerda que certeza absoluta sobre estas preguntas es peligrosa. Así que regresamos a Roma en los años después de la represión. La ciudad había cambiado. Las calles que una vez resonaban con sonido de procesiones báquicas estaban silenciosas. Los bosques, donde miles se habían reunido para sus rituales, estaban vacíos. Las familias que habían perdido miembros en las ejecuciones llevaban su dolor en privado, temerosas de atraer más sospechas. Pero la victoria de Roma era incompleta. No podías ver los misterios báquicos en las calles ya, pero persistían en la imaginación, persistían en el arte que decoraba las casas de los ricos, persistían en los viñedos que cubrían las colinas italianas, cada cosecha un recordatorio del dios que Roma había intentado exiliar. Persistían en los sueños de aquellos que anhelaban algo más que la vida ordenada y controlada que la República ofrecía. Y persistían en lugares lejanos, donde el brazo de Roma era más débil. En Grecia, las viejas ceremonias dionisíacas continuaban, adaptándose, pero sobreviviendo. En Asia Menor, los cultos de deidades relacionadas florecían. En Egipto, Osiris y más tarde Isis ofrecían misterios de muerte y renacimiento que resonaban con temas báquicos. El impulso que había alimentado los misterios no fue destruido, simplemente encontró nuevos canales. Generaciones pasaron. Los nietos de aquellos que habían bailado en rituales báquicos vivían vidas respetables, sin saber la historia de sus ancestros. Los bisnietos olvidaron completamente que el culto había existido alguna vez. Para el tiempo de Augusto, el primer emperador, las bacanales eran historia antigua, una anécdota sobre los días tumultuosos de la República. Pero Augusto, arquitecto del Imperio Romano, entendía algo que los senadores de 186 a.C. no habían comprendido completamente. No podías simplemente reprimir los impulsos humanos hacia trascendencia y comunidad. Tenías que canalizarlos. Augusto creó culto imperial, divinizó emperadores muertos, construyó templos magníficos, organizó festivales espectaculares, dio a los romanos rituales, misterio, sentido de participación en algo más grande que ellos mismos, pero todo bajo control del Estado. Era solución ingeniosa. Satisfacía necesidades espirituales genuinas mientras reforzaba el poder imperial. Los cultos mistéricos extranjeros fueron tolerados siempre que reconocieran la supremacía de Roma. El resultado fue sincretismo religioso notable donde docenas de tradiciones coexistían, cada una ofreciendo su propio camino hacia lo divino, pero todas operando dentro del marco político establecido por Roma. Este sistema funcionó notablemente bien durante siglos. El Imperio Romano en su apogeo era cosmopolita de formas que pocas sociedades han igualado.
Podías caminar por las calles de Roma o Alejandría o Antioquía y ver templos de docenas de deidades diferentes, sacerdotes de Isis junto a filósofos estoicos, junto a rabinos judíos, junto a sacerdotes de Mitra. Era caótico, sí, pero también vibrante y creativamente fértil, hasta que llegó el cristianismo. Y aquí la historia se hace circular de forma fascinante. El cristianismo primitivo enfrentó persecuciones por muchas de las mismas razones que las bacanales habían sido reprimidas: reuniones secretas, lealtades que trascendían Estado, rituales misteriosos malinterpretados por extraños, promesas de salvación que desafiaban el orden establecido. Pero el cristianismo sobrevivió y eventualmente triunfó por razones que los misterios báquicos nunca pudieron alcanzar. Su teología era más sofisticada, su organización era más disciplinada, su ética era más claramente articulada. Y crucialmente, su mensaje de amor y redención universal tenía apelación que trascendía las experiencias extáticas que eran centrales para cultos mistéricos. Cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado en el siglo IV, los viejos cultos fueron gradualmente suprimidos, no con la violencia repentina de 186 a.C., sino con exclusión sistemática. Los templos paganos perdieron financiamiento, los sacerdotes perdieron estatus. Las prácticas rituales fueron prohibidas o restringidas. Para el siglo VI, el paganismo clásico estaba efectivamente muerto en el mundo mediterráneo. Pero Dionisio Baco, como todos los grandes arquetipos, resultó imposible de matar completamente. Sobrevivió en las historias, sobrevivió en el arte, sobrevivió en las viñas y en el vino, que seguía siendo central tanto para vida secular como para liturgia cristiana. Sobrevivió en el inconsciente colectivo, esperando momentos cuando la civilización se volviera demasiado ordenada, demasiado controlada, demasiado represiva. El Renacimiento lo redescubrió, el Romanticismo lo celebró. Los movimientos contraculturales del siglo XX lo reclamaron. Cada era que se sentía sofocada por exceso de racionalidad, exceso de control, exceso de civilización, volvía a Dionisio como símbolo de lo que faltaba. El dios del vino, del éxtasis, de la disolución de límites, continuaba ofreciendo alternativa tentadora al peso del orden social. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de 2000 años de historia. Comenzamos con una noche de terror en Roma en 186 a.C., cuando miles fueron arrestados por participar en rituales que amenazaban el orden establecido. Hemos seguido las reverberaciones de esa noche a través de siglos, viendo cómo la tensión entre orden y libertad, control y éxtasis, jerarquía e igualdad, ha jugado una y otra vez en diferentes formas. Los misterios báquicos representaban una posibilidad, una forma de organizar la experiencia religiosa y social que Roma rechazó. Podemos debatir si esa decisión fue sabia o trágica, necesaria o excesiva. Probablemente fue ambas cosas. Roma necesitaba orden para construir el imperio que cambiaría el mundo, pero al elegir orden tan absolutamente, perdió algo también, alguna dimensión de experiencia humana que los misterios habían honrado. ¿Qué lecciones llevamos de esta historia? Quizás la más importante es humildad. Humildad sobre cuánto sabemos, sobre qué necesita el espíritu humano. Humildad sobre qué tipos de experiencias son realmente peligrosas y cuáles solo parecen peligrosas para el status quo. Humildad sobre nuestra capacidad de controlar y ordenar todos los aspectos de la experiencia humana sin perder algo esencial. Las sociedades necesitan orden, sí. Necesitan leyes y normas y estructuras que hagan posible la vida en común. Pero también necesitan espacios para misterio, para éxtasis, para experiencias que desafíen y trasciendan lo ordinario. El desafío eterno es encontrar el balance,
crear ese espacio sin caer en caos o permitir explotación. Los misterios báquicos fracasaron en encontrar ese balance. Roma, en su respuesta, tampoco lo encontró. Tal vez ninguna sociedad lo encuentra perfectamente, pero la búsqueda continúa. En cada generación, en cada cultura, las personas buscan formas de honrar tanto la necesidad de orden como el anhelo de trascendencia. Esa búsqueda es parte de lo que nos hace humanos. Y así, bajo las calles de Roma moderna, bajo los viñedos de Italia, bajo las ruinas de Pompeya, yacen los restos de aquellos que una vez bailaron en honor de Baco. Sus nombres están olvidados, sus historias individuales perdidas para siempre. Pero el impulso que los llevó a esos rituales, el deseo de algo más allá de la existencia ordinaria, ese impulso vive en cada uno de nosotros. Es el espíritu humano buscando lo divino. Es el individuo anhelando comunión. Es la conciencia buscando expandirse más allá de sus límites habituales. Los rituales específicos de los misterios báquicos están muertos, pero el espíritu que los animaba no puede ser matado por decretos senatoriales o espadas. Dionisio, el dios que moría y renacía, continúa renaciendo en nuevas formas, nuevos movimientos, nuevas búsquedas de liberación y trascendencia. La historia no ha terminado, apenas ha comenzado.